Ana María Salazar. Ana María, nadie teníamos presupuestado, hay que decirlo, esta victoria tan contundente, por favor, hay que No, aceptarlo. Buenos no, no, días. no. ¿Qué tal, juezas? Nadie lo tenía Nadie. aunque estaba hablando con alguno de mis colegas, encuestadores, y ellos me decían, pero es que no vistes nuestras encuestas. Sí, creo que hay que decir que los encuestadores, la mayoría sí vislumbraban una avalancha en donde Morena, pues claramente no solamente ganaba la presidencia, pero sí tenía una contundencia alrededor del país, pero así como se está viendo esta mañana, no. Y creo que en el estado de Sonora, pues menos, no se tenía esa visión o esa predicción de que iban a arrasar en la forma que arrasaron. Entonces sí es una película diferente, eso es un momento muy interesante, porque de una forma u otra le permite al siguiente presidente tener la capacidad de poder implementar políticas públicas en donde podría tener el apoyo legislativo y también el apoyo a nivel estatal y municipal que no lo ha tenido un presidente. Pues no sé si en la historia, yo diría que en la historia, porque cuando el PRI era un gobierno autoritario como que no contaba, ¿verdad? Era una situación diferente, pero ahora teniendo este apoyo, sí, pues en una era democrática sí le da una, pues sí es una situación muy, muy diferente. Que de alguna manera, Ana María, exacto, son herramientas ya legislativas que va a tener a su servicio a nivel nacional, exactamente, no solo en las cámaras, en Sonora, es decir, cómo ha cambiado el mapa político en todos los estados, pero en Sonora, que era tan priista y panista, los ha desbancado. Aquí prácticamente el PAN ha desaparecido del Congreso, Ana María. El PAN. Sí, no. Bueno, el PRI también con uno, ¿no? Un diputado, el Sí, PRI. sí, Es decir, sí. Y aquí lo interesante va a ser, y lo importante es que se tenga, por ejemplo, en las dos áreas que yo sigo muy de cerca, es que tengan que tengan mucho cuidado y mucha capacidad de asegurar que las decisiones que estén haciendo son decisiones que reflejen un deseo de resolver los problemas no solamente a corto plazo, sino a largo plazo. Y te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el gran debate que hubo durante todo no solamente sobre este sexenio, sino los últimos 2 sexenios, ¿cuál debe de ser el modelo policial? ¿Cuál debe de ser el modelo de policía? Si mando único, si debe de desaparecer las policías estatales, cuál debe de ser el papel cuál debe de ser el papel de las policías municipales versus las policías estatales y versus la policía federal. Pues este nuevo gobierno, este presidente va a poder por fin pasar y aprobar en el Senado, en la Cámara de Diputados, cuál va a ser ese modelo, ¿sí? Y esto se vuelve muy importante porque va a ser el modelo que defina si en este país si vamos a tener Estado de Derecho y si se va a reducir la impunidad y la violencia en los siguientes 10 años, ¿sí? Este modelo no lo había, de ninguna forma no se podía, no podían aprobar en los sexenios pasados, porque siempre había habido esta preocupación o este recelo por parte de los presidentes municipales y de los gobernadores de quién controla qué y quién controla a los policías. Entonces, si se hace bien, podría mejorarse, podríamos tener una situación en donde la policía se respeta más, tiene mejores salarios y a largo plazo pues hay menos violencia en las diferentes partes del estado, por ejemplo, el estado de Sonora. Pero si lo hacen mal, puedes tener una situación en donde tienes un modelo en donde el gobernador tiene
controla demasiado poder. Los presidentes municipales se quedan sin sus policías municipales. Se usa la policía aún más de lo que se está usando en este momento, usándolo de una forma política y no para salvaguardar el bienestar de los ciudadanos. Entonces, ¿me entiendes la importancia de lo que está pasando en este momento? Se podría en principio resolver a largo plazo algunos de los problemas que más afecta a los sonorenses, que es la seguridad, o se podría crear un modelo en donde una persona, ya sea el gobernador o la gobernadora o el presidente, controlan las fuerzas de seguridad y podría abusarse y dejarnos en una situación en donde se use más la policía como un mecanismo de presión y no un mecanismo para resolver los problemas de seguridad. Entonces, estamos en un momento clave, en un momento en donde muchas de estas cosas, de esos problemas podrían empezarse a resolver, o podríamos tener una situación donde podrían empeorar, ¿no? Sin duda. ¿A qué más ayuda este contexto, Ana María? Tener un presidente con un bono democrático tan alto, Ana María, es decir, que no habíamos visto. Fox fue la ola, por favor, se quedó corta. Yo siempre dije, va a ganar López Obrador con 10 puntos. Dije 10 máximo por la operación del PRI, por lo que tú quieras. 30 puntos. Es decir, que va a servir, yo creo, está sirviendo como una energía social, está sacudiendo a gobernantes, está sacudiendo a partidos, está sacudiendo a intereses fácticos. Ana María, me gustó mucho a mí el discurso de López Obrador, no sé si a ti el del Zócalo, porque obvio ya un presidente ya conciliador, no vengativo, muy claro en lo que quiere hacer. Obvio, faltan los cómo, faltan programas, faltan muchas cosas. Sí. Es decir, pero creo que puede servir también para el ánimo social, para muchas cosas más, Ana María, ¿no? No, es interesante. Hay como, yo creo que el bono democrático hay que como dividirlo, y permítame que sea como muy analítica en tratar de descifrar cómo viene el futuro y cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador puede apoyarse en algo que tú le llamamos bono democrático, pero es una gran, si quieres tú, es una gran esperanza, le podemos llamar esperanza, pero sobre todo tiene mucha credibilidad y esa credibilidad es importante, especialmente cuando un gobernante tiene que hacer decisiones en donde se presentan posibles complicaciones o puede haber dudas. Entonces, por ejemplo, uno de los grandes problemas que va a tener el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador tiene este bono democrático porque ha creado muchísimas expectativas. Yo ya hablando con algunas personas ayer, un señor me decía, pues yo estoy esperando ya que incrementen mi pensión, hablando de este discurso que dio en el Zócalo. Él dijo 2 o 3 cosas ahí que la gente salió pensando que ya para la semana que entra ellos ya iban a tener pensiones más altas, que ya les iban a las personas que no tenían pensiones, o aún las personas que tienen pensiones del ISSSTE o del IMSS, pues que les iban a incrementar las pensiones, si tú recuerdas ese discurso. Entonces, él crea tantas expectativas en ese momento que este bono democrático se puede debilitar si es que a corto plazo no empieza a cumplir o a demostrar que sí hay cambios, sí hay avances. Entonces, hay un bono democrático en donde le permite hacer cosas que a largo plazo no se podían hacer, por ejemplo, estas nuevas reformas que pueden ser en algunos casos reformas debatibles o reformas que van a crear controversias o aún hasta sacrificios a corto plazo. Y hay otro bono democrático en donde se le continúa dándole al gobernante ese apoyo siempre y cuando cumpla a corto plazo lo que había prometido, porque se va perdiendo ese apoyo relativamente rápido.
En el caso de Andrés Manuel es tanto la euforia que hay sobre el hecho de que salió electo. Yo creo que esa parte del bono democrático, la gente va a tener mucha paciencia con él, pero sí tiene una situación en donde tiene que empezar a por lo menos dar algunos visos de que va a poder cumplir con lo que prometió en algunas situaciones, por ejemplo, este tema de las pensiones. ¿Qué fue lo que le pasó a Vicente Fox? Vicente Fox creó una gran expectativa de cambio, de que el gobierno sería muy diferente si no hubiera un presidente priista, que en verdad nunca pudo cumplir. Entonces, obviamente, Andrés Manuel pues está muy consciente de eso. Estábamos hablando de algunas cosas que él hizo a corto plazo aquí en el gobierno de la ciudad, como que literalmente tratando de cumplir con algunas de estas promesas, entendiendo muy bien que lo que tenga él guardado como este guardadito de bono democrático se le puede acabar relativamente rápido si es que no empieza a cumplir, aunque sea con alguna de esas cosas. Pero lo que se le viene al presidente Andrés Manuel López Obrador es difícil, más que nada porque mucho de esto lo que ha prometido requiere recursos, y requiere muchos recursos, y pues el tema de la corrupción que él ha usado como la forma de financiar muchos de estos programas, simple y llanamente no va a ser suficiente. O sea, va a tener que ver un mecanismo de obtener recursos de otro lado o reasignarlos rápidamente para poder empezar ya a hacer esa implementación de estos programas que lo requiere, y que necesita rápidamente para poder empezar a pagar este bono democrático que tiene, ¿no? Sin duda, Ana María, lo único que se me hace tan cansado ya para concluir, hasta en diciembre toma protesta, son 6 meses más. Sí, A ver, sí. yo ayer escribí en el Imparcial mi carta para López Obrador y le decía, digo, obvio, a ver, ¿por qué no empezar ya hasta empezar a explicar exacto cómo le va a hacer en programas de combate a la corrupción, hasta ir buscando comprador para el avión presidencial, o cómo va a ser para el recorte también de privilegios de la burocracia? No sé, es mucho tiempo, 6 meses, Ana María, ¿eh? En verdad es demasiado. Creo que México es uno de los países que tiene más tiempo, o sea, la transición es una de las transiciones más largas en el mundo. Y tiene una explicación, porque cuando había un gobierno autoritario, pues si te ibas de un presidente priista a otro presidente priista, pues ¿para qué apurarte? No, o sea, eran los mismos gobiernos, eran casi que las mismas personas, y una transición larga en ese sentido, con ese tipo de gobiernos, pues te aseguraba una transición mucho más ordenada, porque pues tenían más tiempo para trabajar juntos, ¿no? En este caso, cuando tienes transiciones tan largas, especialmente de un gobierno a otro gobierno de oposición, pues sí es muy largo. Yo te diría que la ventaja en este caso, que yo no hubiera hecho este comentario, yo te hubiera dicho que es demasiado largo, pero en este caso la ventaja que tienen es que, como fue tan abrumadora, tan arrasadora el éxito de Andrés Manuel López Obrador, de nuevo, no solamente a nivel federal, sino todo en el país, que la transición puede ser un momento en donde le permitan al equipo de Andrés Manuel López Obrador crear, ir escogiendo y por lo menos empezar a planear, porque sí tengo la impresión que van a necesitar ese tiempo, el hecho de que van a llamar, por ejemplo, a las Naciones Unidas, van a llamar a ONGs, van a llamar a grupos del exterior para sentarse a hablar y ayudar en el plan de cómo, como le llama Andrés Manuel, pacificar el país. Ese ya va a ser otra conversación, si quieres, en otro momento. Pero el hecho de que va a traer gente de fuera, a mí lo que me está diciendo es que no tienen claridad de qué van a hacer en el área de seguridad, o por lo menos cómo van a reducir la inseguridad. Eso, el traer gente afuera me parece extraordinario, pero eso todo requiere tiempo y además debate, y sobre todo
pues sí creo que hay en algunas áreas de las propuestas que tiene Andrés Manuel donde sí necesitan un poquito más de tiempo y conversación y debate para ver qué es lo que van a hacer y esta transición de aquí al 1 de diciembre no pues, les da el tiempo. Ahora, la otra razón de tener una transición tan larga era de la robadera de dinero. O sea, siempre se había visto que estas transiciones tan largas permitían que el gobernante en turno empezaran a borrar papeles, empezaran a quemar, empezaran a acabar con, hacer contratos, robar, más que nada, y robar y esconder, ¿no? Era la época de robar y esconder. Yo creo que los que van de salida van a pensarla 2 o 3 veces antes de hacer eso. No sé qué piensas tú, pero si estos saliendo van a tratar de estar robando y escondiendo, yo creo que les va a ir muy mal. Entonces, seguramente va a haber tratar de reacomodos y van a tratar de poner todas las cosas en orden en las secretarías, que siempre debe de suceder eso, ¿no? O sea, ese es el papel de la transición. Pero en este caso sí me sorprendería que hubiera muchos bandidos y bandidaje y que trataran de estarse robando hasta las sillas, como lo hemos visto en otros sexenios. Creo que no va a suceder eso o no va a suceder eso con el ímpetu que existía en sexenios anteriores. Totalmente, yo sí veo algo diferente y debemos que esto sea un renacer también en cómo vemos al gobierno. Y ya a mí me gustó mucho que haya empezado López Obrador y que haya dicho, a ver, señores, no es la corrupción un problema cultural, porque en este sexenio se le dio al nivel de usos y costumbres, porque somos mexicanos, somos corruptos y no se hizo nada. No, terrible. Yo creo que sí, por lo menos necesita haber autoridad moral y alguien que se indigne, que diga, óyeme, no, a ver si, yo sí veo, si no, pues se los vamos a estar reclamando. Para eso estamos el periodismo y todos nosotros que vamos a seguir haciendo estos señalamientos junto contigo, Ana María. Te agradezco mucho, Ana María, y pues hay muchísimo que analizar, pero bueno, queríamos tener una primera impresión contigo. Te mando un fuerte abrazo a todos. Igualmente, estaremos en contacto. Ana María Salazar, especialista en temas de seguridad. Voy a hacer corte y vuelvo. Lili Telles, la presidenta del Instituto Estatal Electoral. Morena, primera fuerza política en Sonora, en el país. Morena, en verdad, ha sido, de alguna manera, un descalabro para los gobiernos municipales, estatales, para la clase política en general. ¿Se entendió la lección de lo que quiere el ciudadano? ¿O ahora a quién le van a echar la culpa? Le queda el chaleco a quien se lo quiera poner, ¿eh? Volvemos.